Pero bueno, ya. Bien, entonces, como les venía diciendo, entonces la ley de Ohm, entonces fíjense que simplemente nos permite revisar pues un circuito de una manera pues muy fácil, atendiendo pues a la corriente, el voltaje y la resistencia. ¿Qué pasa con la ley de Ohm? Pues nosotros nos regimos, o bueno, simplemente la ley de Ohm nos permite pues relacionar las tres variables de esta manera. Entonces siempre vamos a trabajar la ley de Ohm de esta manera. Bien. Bueno, ahí está. Bueno, entonces vamos a revisar. Entonces, a ver, ustedes, en su casita, revisen por favor cuánto da la corriente en este ejercicio, cuánto da la resistencia en este ejercicio y cuánto da el voltaje en este ejercicio. Entonces, usen la ley de Ohm eh, para resolver esas incógnitas. Bien, entonces se le llama resistencia equivalente a la suma de todas las resistencias que se encuentren en un circuito. Si las resistencias están en serie, como se ven en este gráfico, entonces las resistencias se suman directamente. R1 más R2 más R3, ¿sí? Muy sencillo, ¿sí? Entonces se suman muy sencillo, o sea, de manera muy sencilla. Si las resistencias están en paralelo, como están ahí en la imagen, ¿sí? Entonces ya vimos por qué se podían hablar de paralelo. Entonces la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de las resistencias se ven dadas por el recíproco de la resistencia equivalente. Entonces fíjense que cuando las resistencias están en paralelo, se suma 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3. ¿Listo? Fíjense la diferencia, miren. En paralelo se utilizan los recíprocos y en serie se suman directamente. No hay que hacer ningún arreglo ni nada de eso. Simplemente se suman directamente. Pero en paralelo, entonces, ahí sí utilizamos el recíproco de la acción, o el recíproco de la resistencia que está ahí. Bien, entonces vamos a solucionar ese ejercicio, ¿listo? Entonces, échenle ojo, revisen. Entonces, ahí el ejercicio pues es muy chévere porque muestra por dónde fluye la corriente. Entonces, fíjense que la corriente sale del polo positivo, pasa por esta primera resistencia de 3 ohmios, luego pasa por la resistencia de 7 ohmios, luego cruza por ese nodo y se distribuye a cada una de las tres resistencias que tenemos ahí en el centro y luego, bueno, sale y termina en el polo negativo. ¿Qué es lo más importante de este tipo de ejercicios? Que usted pueda observar y ver dónde las resistencias están en paralelo y dónde están en serie. Entonces, ¿qué resistencias están en paralelo? 4 ohmios, 6 ohmios y 12 ohmios. Eso, entonces, lo más importante de estos ejercicios es observar. Entonces, así como dice la compañera, entonces este set de estas tres resistencias, entonces están en paralelo. Fíjense que las tres se parecen mucho al ejercicio o a la imagen que están puestas allá atrás. Entonces, a esta resistencia, vamos a llamar la resistencia A, ¿sí? La resistencia A. Y como están en paralelo, ¿cierto? Como están en paralelo, entonces, ¿cómo hago la suma? 1 sobre 4 más 1 sobre 6 más 1 sobre 12. Recuerden que porque hacemos este tipo de suma, porque estas están en paralelo. ¿Listo? Entonces, estas tres resistencias están en paralelo. Y como están en paralelo, entonces se suman utilizando el recíproco. Entonces, 1 sobre 4, ¿sí? Más 1 sobre 6, más 1 sobre 2. Y eso nos va a dar 1 sobre la resistencia equivalente. ¿Listo? Entonces, recuerden ahí la situación. Vamos a sumarlas. Entonces, ahí con la calculadora. Un cuarto más un sexto más un doceavo. Y eso nos va a dar, entonces esta resistencia nos va a dar
un medio. Verifiquen ahí el Medio. dato. Sí, Y que da un medio, da un profe. medio. ¿Listo? Sí, Entonces, profe. ojo, la suma de estas tres resistencias, de la resistencia de 4, ¿listo? De 6 y de 12, va a dar un medio. ¿Qué pasa? Ya tenemos aquí el resultado, es este. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Al resultado, ojo aquí, lo invertimos. O sea, le damos la vuelta. O sea que esta resistencia A, ¿sí? O ese pedacito, ¿sí? Ese pedazo es igual a 2 ohmios. ¿Listo? Simplemente le damos la vuelta. ¿Listo? Lo giramos, le damos la vuelta. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ya sabemos que esas tres resistencias valen 2 ohmios. O sea, sumándolas suman 2 ohmios. Entonces vamos a volver a hacer aquí el dibujito. Entonces aquí va la primera resistencia. La segunda resistencia. Y vamos a pintar esa o la suma de esas tres resistencias, que ya sabemos cuánto nos dio. Bueno, aquí está el signo menos, el más, y ya sabemos que es 50 voltios. Listo. Esta es la de 3 ohmios, esta es la de 7, y este es el resultado que nos dio, o sea, los 2 ohmios. Entonces, ¿qué hicimos primero? ¿Cuáles son los pasos de esto? Primero, observar, ¿cierto? Observar qué podemos sumar, ¿cierto? Lo que podemos sumar en este momento son esas tres resistencias que se encuentran en paralelo. La de 4, la de 6 y la de 12. Entonces, esas tres las sumamos en paralelo y encontramos que la resistencia equivalente entre esas tres es 2 ohmios. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos de nuevo el circuito. Dibujamos de nuevo el circuito. Y pintamos una nueva resistencia, ¿sí? Donde encontramos la suma. Ahora, ¿qué podemos observar ahí? En ese nuevo circuito, ¿qué podemos observar? Que están en línea. Yo las Eso, puedo sumar directamente. eso, o sea que estas tres, o sea que la de 3 ohmios, ¿cierto? La de 7 ohmios y la de 2 ohmios ahora están en serie. Muy bien. Si están en serie, entonces la resistencia equivalente es sumar todas las tres en fila directamente. Entonces sería sumar 3 más 7 más 2. Y eso daría 12 ohmios. Listo. Entonces, de tener un ejercicio complejo con 5 resistencias, ahora solo tenemos podemos decir que tenemos un solo circuito con una sola resistencia de 12 ohmios. Esta es la resistencia total de ese ejercicio. La total. ¿Listo? O la equivalente, que es la que se llama, la equivalente o total. ¿Listo? Entonces, hay una resistencia en ese circuito total de 12 ohmios. Tenemos el voltaje. Entonces, el voltaje es de 50 voltios. Tenemos la resistencia, que la resistencia la acabamos de hallar, que es de 12 ohmios. Y solo está pendiente la corriente que fluye por ese circuito. Entonces, la corriente que fluye por ese circuito, pues recordemos que es voltaje sobre resistencia. Entonces, 50 voltios sobre 12 ohmios, perdón, es igual. Entonces, 50 dividido 4.10. 12, 4,16 amperios. 16 amperes. Canales que nos torturan en cuarentena. Listo. ¿Dijiste algo? ¿No te escuché bien? No, profe, estaba ahí en el ejercicio. Ah, ya. Como que- Listo. Gracias. ¿Listo? Y es que acabamos de encontrar la corriente. Entonces, esa es la corriente que fluye. Listo, la corriente que fluye por ese circuito. No alcancé a ver, pero entonces la corriente que fluye por ese circuito. Entonces la corriente que fluye por todo ese circuito.
Listo, entonces vean ahí. Siempre que nosotros veamos un ejercicio de estos, lo primero que debemos hacer es encontrar su resistencia equivalente, o sea, la resistencia total de todo el circuito. Ya con eso, entonces ya podemos hallar la corriente total que fluye por ese circuito. ¿Listo? Bien. ¿Alguna duda frente a este ejercicio? ¿Dudas? Listo, muy bien. Señor. Igual en la diapositiva está también revisado el ejercicio. Aquí, entonces lo que les decía, de las tres resistencias, entonces espérate acá, de las tres resistencias que tenemos ahí, entonces nos quedaría una sola, pero equivalente. ¿Sí ven? Como se puede ver ahí en ese gráfico. Entonces, eso es realizar el ejercicio paso a paso. Hay que hacer un dibujo por cada suma de resistencias que nosotros hallamos. Listo, de esta manera tenemos solo una resistencia en el circuito de 12 ohmios. Y la corriente que fluye, entonces como ya sabemos cuál es la fuente de voltaje, que es de 50 voltios, y la resistencia equivalente del circuito, pues entonces 4,16 amperios. Bueno, ahí ya podemos revisar otro tipo de situaciones, pero bueno, estas situaciones pues no las necesitamos revisar, aunque pues revisémosla. Entonces calculamos la caída de tensión. Recuerden que es tensión, voltaje, ¿no? Recuerden que tensión es sinónimo de voltaje. ¿Listo? Si se acuerdan de qué es tensión, entonces acuérdense de las líneas de alta y media tensión, que son los altos voltajes. Entonces calculamos la caída de tensión en la resistencia de 3 ohmios y de 7 ohmios y del grupo paralelo. Entonces fíjense acá, la corriente va aquí completa, ¿no? Y el voltaje. Entonces aquí tenemos la pilita y la pilita tiene 50 voltios, ¿no? Y la corriente va acá. Entonces la corriente va llevando ahí los voltios y se encuentran con la primera resistencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? La corriente total del sistema, que es la que tenemos aquí, recordemos que la acabamos de hallar, es 4,16 amperios, se encuentra con esa resistencia, vamos a llamarla ahí R1. ¿Listo? Se encuentran con R1. Entonces, ¿qué tanto voltaje pasa a través de esa resistencia? Entonces, ¿qué tanto voltaje pasa a través de esa resistencia? Entonces pasa 12,48 voltios. De los 50 voltios que están ahí en la pilita, o en la fuente, o en la conexión que tengamos, entonces, ¿qué tanto voltaje pasa por esa resistencia? Entonces, como ya tenemos la corriente total, entonces medimos ahí, y por R, recuerden que esto ¿qué es? La ley de Ohm, sigue siendo ley de Ohm. Entonces, ¿qué tanto voltaje cruza a través de la resistencia número 1? O sea, la de 3 ohmios, entonces 12,48 voltios. ¿Cuánto voltaje pasa por la resistencia número 2? O sea, por aquí por R2, que es la de 7 ohmios, entonces 29,12. Y el del grupo paralelo. Entonces recuerden que estos dos ohmios son la suma de la resistencia 4, de la resistencia 6 y de la resistencia 12. ¿Qué nos dio? 2 ohmios. Entonces, ¿cuánta corriente pasa? Perdón, ¿cuánto voltaje pasa por todas esas resistencias? 8 voltios. Si sumamos, entonces eso nos va a dar, pues, por algunos decimales va a haber un pequeño margen de error y eso va a dar 49,92 voltios. Entonces, fíjense que el voltaje se mantiene en todo el circuito, ¿sí? Y la corriente que fluye va a ser constante. ¿Qué pasa en la vida real? Supongamos que esos 50 voltios hacen mención a una batería o a una pila que usted le coloca a un carrito, ¿sí? A un carrito. Usted pone a funcionar ese carrito
¿cierto? Y al llegado el tiempo, pues esa batería se va acabando, ¿cierto? Entonces va a llegar un momento en el que el carrito no va a tener el mismo empuje ni la misma fuerza, ¿sí? No va a poder encender las luces. Entonces la batería se está agotando. Si la batería se está agotando, entonces pues no va a poder proporcionar la cantidad de corriente necesaria para poder hacer funcionar todo el aparato electrónico. Entonces con el tiempo se va a agotar la batería. Lo mismo sucede con la de nuestro celular. Entonces con el tiempo pues se va agotando, se va agotando, se va agotando. ¿Qué pasa con nuestras baterías o las del celular? Nosotros las podemos recargar. Entonces usted la conecta al cargador toda la noche, toda la cosa, y usted vuelve y la llena de energía, o sea, la vuelve y le vuelve y la llena de potencial eléctrico. Llegará un momento en el que la batería empiece a perder su integridad como tal y ya la batería no va a mantener el 100%, sino el 90%, y luego el 80%, y luego el 60%, hasta que llegará un momento en que la batería definitivamente no funcione más. Entonces, por eso es importante siempre utilizar pues, los cargadores originales del celular, ¿sí? Entonces, las pilas del celular son las más delicadas que pueden haber. Si usted llegue, no, que es que se me quedó el cargador en la casa y entonces venga, le conecto este otro de otra marca, entonces tómalo. Le sirve la primera vez, pero ahí la batería empieza a sufrir, ¿sí? O que de pronto usted empieza a prestar su cargador, entonces ahí también la cosa empieza a molestar, porque entonces su cargador pues va a empezar a cargar otro tipo de batería, ¿sí? Ya sea, no sé, dañada o no dañada, pero con otro tipo de voltaje, con otro tipo de salida, y entonces llegará un momento en el que también se vaya a dañar. Bueno, aquí ya vemos el punto de vista de las corrientes, entonces la corriente que fluye por cada una de las resistencias, bueno, ahí ya. Bien. Bueno, entonces dice, la resistencia de una bombilla en una linterna pequeña, entonces una pequeña bombilla de linterna extrae 300 miliamperios, ¿sí ves? Aquí ya estamos hablando de miliamperios, de su batería de 1.5 voltios. ¿Cuál es la resistencia de la bombilla si la batería se debilita y el voltaje desciende a 1.2 voltios? ¿Cómo cambiaría la corriente? Entonces, ¿qué revisamos primero? La resistividad. Entonces, ¿cuál es la resistividad de esa bombilla? Entonces, ojo porque aquí estamos revisando la resistividad que hace esta bombilla acá. O sea, esta va a ser la resistencia. ¿Sí? En este caso no tenemos una resistencia como la que podemos ver en un circuito electrónico, pero sí la resistencia es el bombillo que está ahí. Entonces, el voltaje ya sabemos que es 1.5 voltios, que es la batería que nos están entregando. ¿Sí ven? Y estamos trabajando de miliamperios y pasamos a amperios, ¿sí ven? Atendiendo a la pregunta que hizo el compañero ahorita. Entonces, las baterías normalmente, o las que usted tiene ahí a su lado, pues trabajan a un voltaje y a 300, digamos 300 miliamperios. ¿Sí? O sea que la resistencia de ese bombillo, ¿sí?, está dada en 5 ohmios. Listo. Si la resistencia no cambia, la corriente sería. Entonces el voltaje, entonces ya suponemos de que se gastó algo de batería, ¿cierto? Hay algo de energía y se gastó. Entonces ya no tiene 1.5 voltios esa batería, sino tiene 1.2. Y le aplicamos la resistencia que aplica el bombillito, porque la resistencia del bombillito vamos a suponer que es constante. Siempre va a ser constante, aunque sabemos que un bombillo se puede fundir en cualquier momento, ¿no? Entonces, dividimos. Ay, se me perdió aquí el lápiz. Dividimos y da 0,24 amperios, o sea, 240 miliamperios. Bueno, miliamperios. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Sabemos que gastó algo de voltaje
¿Puede ser inclusive menos? ¿O cómo calcula exactamente que fueron 3 voltios los que gastó nada más? Ah, bueno, no, es el ejercicio que está suponiendo ahí que bajó esa cantidad de ¿Por voltaje. los 300 miliamperios? No necesariamente. Uno podría decir que se mantuvo prendida esa linterna un tiempo determinado, ¿sí? Pero pues más que todo es el ejercicio. Para revisar qué tanto se descarga la batería, pues tocaría hacer la curva de descarga. Y pues eso es una curva exponencial. Normalmente las descargas son unas curvas exponenciales. Entonces son particularmente de manera exponencial. Cuando la batería ya llega como a este puntico como de la mitad, es cuando ya se empiezan a descargar más rápido. Entonces de aquí, del origen, digamos, del inicio, de donde se cargan, hasta este punto medio, que es como el punto de quiebre, ellos mantienen muy bien la batería. Entonces digamos cuando está buena la batería. Después de ese punto medio, entonces ya se descargan más rápido. Pero pues para poder saber qué tanto es, pues tocaría hacer toda la curva y hacer las mediciones. Simplemente aquí es el ejercicio, ¿listo? Pero para comprobar una batería de verdad, pues toca hacer esa curva de descarga. Listo, profe, gracias. Bueno, esto es un ejercicio ahí planteado. Bien, ¿alguna pregunta frente a la ley de Ohm y todo esto? Porque vamos a ir un momentico hasta potencia eléctrica. ¿Listo? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Entonces, alusión a lo que tenemos ahí, al circuito que teníamos ahí de la bombilla, ¿cierto? Nos dimos cuenta de que una bombilla, pues también puede hacer el ejercicio de una resistencia. Entonces, la resistencia, o qué pasa cuando toda esa carga de electrones o ese flujo de electrones pasa a través de ese filamento. Entonces, como se puede observar en esta imagen de este bombillito, entonces el flujo de corriente pasa a través del filamento y produce dos cosas importantes. Una que es luz y la otra que es calor. Entonces un bombillo por eso proporciona tanto luz como calor. Y a eso se le llama la potencia eléctrica. Entonces cuando todos esos electrones chocan con las partículas o con los átomos del material con el que está compuesto el filamento, entonces produce luz, ¿sí? Produce luz. Y esa luz, pues entonces, teniendo en cuenta la cantidad de energía que estamos proporcionando, teniendo en cuenta la corriente que le estamos, pues, aplicando, pues es lo que se denomina potencia eléctrica. Entonces, por eso los bombillos son de 60 watts, de 100 watts, de 200 watts, ¿sí? Los aparatos de sonido son, pues, de cierta cantidad de watts. Entonces, fíjense acá. Entonces, esa potencia eléctrica o esa energía transformada, entonces depende de qué tanta energía pasa por unidad de tiempo. Entonces, recordemos que la potencia mecánica, ¿cierto? La potencia mecánica o los levantadores de pesas allá en los Juegos Olímpicos, las personas que levantan pesas, pues ellos tratan de levantar su pesa lo más rápido posible. Es porque entre menos tiempo se demore, levantando su pesa, pues más potencia produce, ¿sí? Entonces ejerce una potencia mayor, y si ejerce una potencia mayor, pues puede mover cierta cantidad de masa, bueno, las pesas que están ahí. Entonces por eso mismo esos muchachos se llaman levantadores de potencia. Entonces es porque tienen una energía, ¿cierto? En su cuerpo mantienen cierta cantidad de energía, pero aplican toda esa energía en el menor tiempo posible. Entonces, por eso ustedes ven que esos señores levantan cualquier cantidad de peso en un tiempo determinado,
y cuando salen, salen muy cansados. Bien, entonces, miremos acá. La diferencia de potencial es equivalente, bueno, esa energía transformada es equivalente a Q por B. O sea, la cantidad de carga, ¿sí? La cantidad de carga que tengamos por la diferencia de potencial. Entonces, ¿cuántos electrones fluyen a través de esa diferencia de potencial? Entonces, esa potencia va a ser igual a Q por B, o sea, la cantidad de energía que nosotros tengamos, dividido entre el tiempo que se demora en cruzar esa carga. Entonces, ¿pero qué sabemos? Miren, que Q sobre T, acuérdense que la corriente es igual a la cantidad de carga sobre el tiempo. Reemplazamos, ¿cierto? Reemplazamos y tenemos que la potencia eléctrica va a estar dada en la corriente por el voltaje. Corriente por voltaje. Ojo, no hay que confundirnos ahí con el 4 romano. Acuérdense que es corriente por voltaje. Entonces la potencia que es igual a la corriente por el voltaje. Entonces miremos aquí la situación. Entonces aplicando la ley de Ohm sobre la ecuación de potencia, entonces miren acá, esta es la ecuación de potencia. Ay, se pierde el lapicito ya. Entonces esta es la ecuación de potencia, la que acabamos de decir, o la que acabamos de deducir. Entonces, el voltaje en la ley de Ohm es igual a ¿qué? A I por R. ¿Cierto? El voltaje es igual a I por R. Reemplazamos ese I por R acá, ¿cierto? En la ecuación. ¿Y qué tenemos? Que la potencia se puede medir en función a la resistencia del objeto. Entonces, miremos aquí el ejercicio, miremos aquí el gráfico. Aquí hay una diferencia de potencial de 220 voltios de una corriente alterna, o sea, está conectado a la estructura de la casa. Y esto ejerce cierta resistencia, ¿cierto? Que al fluir esa corriente, pues produce una potencia de 60 watts. Entonces, la corriente, miren acá, si la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, entonces esa la reemplazamos aquí, y aquí podemos ver la potencia en función del voltaje y de la resistencia, ¿sí? En función del voltaje y la resistencia. Entonces, por favor, revisen ahí esas ecuaciones. Regálenme, por favor, un segundo. Ya regreso.
Bien, listo. Volví, regresé. Ah, bien, ok. Entonces, fíjense ahí cómo se ve la potencia. La potencia eléctrica en razón pues a la resistencia, a la corriente y al voltaje, teniendo en cuenta la ley de Ohm. Ahora fíjense aquí en este ejercicio. Descalcule la resistencia de un faro de automóvil o de la farola de un automóvil de 40 watts diseñado para 12 voltios. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué dato tenemos? Tenemos la potencia, ¿cierto? La potencia de 40 watts y tenemos el voltaje de 12 voltios. ¿Listo? Entonces vamos allá a la resistividad. Entonces, en las ecuaciones pasadas vimos que la potencia era igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces, potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Si de esta ecuación despejamos la resistividad o la resistencia, entonces tenemos que la resistencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la potencia. Reemplazamos y dividimos y obtenemos 3,6 ohmios de resistencia. Bien, ahí sencillito. Listo. Entonces, fíjense ahí que son solo formulitos y formulitas chiquitas. Ya la cosa aquí difícil ya pasó. Simplemente es la parte ahí de formulitis y formulitis. Bien. Miremos aquí este último ejercicio. Entonces dice, se tienen diferentes aparatos electrónicos conectados a la red eléctrica donde se tiene un fusible o taco. Entonces, ojo porque pues este es muy importante para ustedes sobre todo. Se tiene un taco de 20 amperios. ¿Será que todos los aparatos se pueden conectar y encender al mismo tiempo? Revisamos la corriente que extrae cada aparato electrónico para ello. Entonces, no sé si recuerdan que hace algunos años, cuando todavía existía Codensa, Codensa en su recibo mandaba cuántos watts utilizaba cada cosa que nosotros usábamos en la casa. Que la nevera, que la lavadora, que la estufa, que el secador, que el equipo, ¿sí? Que los bombillos. Entonces, asimismo, pues tenemos acá. Están todos esos aparatos conectados a la red eléctrica, ¿sí? Está en la red eléctrica de la casa, más un bombillo. Entonces vamos a revisar la cantidad de corriente que extrae cada uno de los aparatos utilizando la ecuación de potencia. Entonces, recordemos que la potencia es igual a I por V, ¿cierto? Corriente por voltaje. Y la despejamos. Entonces, por eso nos da que la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Mire, 100 watts, ¿de dónde sale eso? Pues de acá del bombillo que tenemos aquí en el ejemplo. El voltaje de 120, pues 120, la corriente que está de la pared o del conector, dividimos y nos da 0,8 amperios. Lo mismo hacemos con el calentador, lo mismo hacemos con el receptor o con el equipo ahí que está. Fíjense cuánta corriente extrae particularmente un bombillo de 100 watts. Entonces 0,8 amperios. ¿Cuánta corriente extrae el calentador eléctrico? El calentador eléctrico, 15 watts. El equipo, y ahora revisemos los otros dos. Entonces, la secadora, ¿listo? Entonces, el secador extrae 10 watts. Ahora sumemos todas esas corrientes. Miren, el bombillo, el calentador, el equipo de sonido y el secador del cabello. Y todo da 28,7 amperios. Si el taco es de 20 amperios, ¿qué pasó con ese taco? No lo soporta. Y puede Se pasar salta. Se salta, como dice uno. Exacto, el taco. Se Se quedó saltó el sin agua. taco. Pero Se digamos que el quedó taco bailando con esté agua fría. defectuoso, entonces produce un corto eléctrico, un Pues el- cortocircuito, Corto. ¿sí? O después del corto, pues se puede incendiar, puede haber, ¿sí? Entonces ahí está la situación.
pues puede haber alguna situación en la que se pueda presentar si de pronto el taco no es tan bueno. Por ejemplo, si usted recicla tacos, toca que tenga cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso uno, bueno, particularmente en las casas, o bueno, las duchas, uno las deja solitas en un solo taco. Entonces, ellas van solas por allá a un solo taco en la caja de tacos para que no se coma toda la corriente y más cuando hay varios baños en la casa. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo aquí en mi casa. No podemos usar las dos duchas al mismo tiempo porque se me salta el taco. Pero entonces es preferible que se salte el taco y no que se produzca un cortocircuito o que de pronto se queme más cosas en la casa. Entonces ahí está la situación. Bien. ¿Dudas frente a este ejercicio? ¿Dudas frente a potencia eléctrica? Profe, ¿puede volver la diapositiva, por favor? Qué pena. Listo, bien. Bueno, entonces ahí encontramos, bueno, ya. Entonces, esto es lo que les quería mostrar el día de hoy sobre ley de Ohm. Entonces, toda la parte de ley de Ohm para poder hallar, pues relacionar aquí las tres variables, de las tres variables de voltaje, intensidad y resistencia. Revisar cómo fluye la corriente desde el positivo hasta el negativo, ¿sí? Verificar la ley de Ohm en cada uno de los aspectos, o sea, aplicar las ecuaciones, revisar algunos circuitos. Este ejercicio está en el taller, entonces ahí adelantaron ahí unas cositas. Revisar qué es la resistividad equivalente, entonces revisar que los circuitos se pueden comportar en serie y en paralelo. ¿Cómo se suman resistencias en serie? Entonces se suman directamente, cogiendo sus valores y sumándolos directamente. ¿Cómo se suman en paralelo? Entonces teniendo en cuenta el recíproco de cada uno, o sea, el 1 sobre R, este se le llama el recíproco. Hicimos el siguiente ejemplo donde revisamos que de primeras sumamos la parte de paralelo, ahí encontramos la resistencia equivalente del paralelo, luego encontramos que esas tres últimas resistencias se suman en serie, obteniendo una única resistencia, y con esa única resistencia hallamos la cantidad de amperios que fluyen por ese circuito eléctrico. Después miramos la cantidad de voltaje que pasa a través de cada una de las resistencias y que la suma de todos estos voltajes pues es igual al voltaje total, o sea, de la pilita o de la fuente que tenemos ahí. Luego miramos la cantidad de corriente que se extrae en cada una de las resistencias de ese circuito. Listo, y nos dimos cuenta que la suma da el total, ¿no? El total de de la corriente encontrada. Luego revisamos de que las resistencias no son solo pues puntos ahí abstractos, sino que también pueden ser objetos. Los objetos pueden ser un bombillo, un calentador, un secador, un objeto electrónico. Entonces todos los objetos electrónicos tienen resistencia y que esa resistencia pues extrae corriente, ¿sí? Extrae corriente de la fuente de voltaje. Si hay muchos objetos conectados a la corriente, entonces pues puede tener ahí varias situaciones eléctricas. Bien, aquí hay un ejemplo, pues bueno, este ya es un ejemplo más aplicado pues para los muchachos de electricidad. Pero bueno, aquí ya podemos revisar esto. Entonces, la ley de Ohm nos relaciona tres situaciones importantes. Entonces, o tres variables importantes, que es el voltaje, la corriente y la resistencia. Pero no solo eso, también nos habla de que los circuitos, ¿sí? Los circuitos tienen que estar unidos para que la corriente fluya. Eso es lo más importante, ¿sí? Y que cuando se cierra ese circuito, la corriente fluye, ¿cierto? Dependiendo de la resistividad que se encuentre.
Entonces, ¿qué sucede cuando la corriente de alguna manera alcanza el cuerpo humano? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, cuando alguna parte o partes del cuerpo humano entran en contacto, entonces ya saben que si el circuito se cierra de alguna manera, entonces el flujo de corriente pues va a depender de qué, de la cantidad de voltios que estén en ese momento. Si usted está trabajando en su casa, pues ya sabe que la cantidad de voltios es más o menos 110, 120, ¿sí? 100, de 100 a 120 voltios. Puede estar trabajando ahí. Recuerden que hay picos de corriente, ¿sí? Que hay bajones de corriente, que hay altibajos de corriente. Y entonces, si de alguna manera nosotros cerramos ese circuito, ¿sí? Entonces, eh, pues se cierra el circuito, se crea una diferencia de potencial, la corriente fluye a través de ustedes y puede tener ¿qué puede pasar? Desde un leve cosquilleo, ¿sí? Hasta la muerte. Entonces, hay diferentes situaciones o sensaciones o digamos estados en los cuales este tipo de corriente o bueno, la corriente puede hacer sobre nosotros. Entonces, contracciones musculares, ¿cierto? Los que tienen por allá gimnasia pasiva, que se conectan unos electrodos y producen contracciones musculares, ¿sí? A veces se usan para terapias y demás. Paros o dificultad respiratoria, entonces ya se ve incluido el músculo, el diafragma y los músculos del pecho en el caso de alguna descarga eléctrica. Bueno, caídas, ¿no? Quemaduras. Entonces ya saben que si la corriente fluye a través del cuerpo humano, entonces puede eh, producir quemaduras. Y la más importante de todas, fibrilación ventricular. ¿Qué es eso? ¿Qué será esto? ¿Algo que tiene que ver con RCP, profe? Pues más o menos, más o menos. La Pero descarga esa que le colocan cuando alguien tuvo un accidente, que las ambulancias le colocan ese aparatico, profe. Tengo entendido, tengo entendido que nuestro corazón o el corazón de un tiene, eléctricamente tiene dos polos, el negativo y el positivo. Entonces, al recibir una sobrecarga, que se manejan generalmente en los ventrículos, que son los que producen las contracciones del corazón para que efectivamente bombee la sangre. Entonces, al recibir esa sobrecarga, pues esos eh, prácticamente se quemarían esos dos, no sé cómo lo llamaría eléctricamente, como las, los polos. no, Bueno, no, no, las resistencias, pues. bien. Lo que dice Ricardo no está tan alejado, está en un 90% muy cercano a lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que nuestro corazón bombea como de dos formas diferentes. Entonces, como un pedacito a la derecha y como otro pedacito a la izquierda, ¿no? Él no se mueve como de un solo ritmo, sino tiene como dos ritmos diferentes. Cuando entra una descarga eléctrica al cuerpo y pasa por el corazón, ojo, y pasa por el corazón, pues cabe la posibilidad de que ese ritmo se pierda, ¿cierto? Cabe que ese ritmo se pierda. Entonces, si se pierde ese ritmo, entonces ahí sí empieza a funcionar, digamos, como lo muestran en televisión, que solo abre y cierra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la sangre no fluye de manera pues, correcta, las células cardíacas se atrofian y el corazón, pues, digamos, entra como en un shock y para, ¿sí? Para eso se utiliza el desfibrilador. Ahí sí es el que dice la compañera. Entonces, bueno, por eso ahora, si ustedes se han dado cuenta en el terminal, en el aeropuerto, en centros comerciales, entonces ahí ustedes ven la cajita del desfibrilador. Se supone que si toda la población, digamos, si toda la población es capaz de utilizar un desfibrilador, pues le puede salvar la vida a muchas personas que sufran de un paro cardíaco. Pero pues obviamente no todas las personas saben manejar un desfibrilador. Entonces,
¿Qué hace el desfibrilador? Pues en principio da un choque eléctrico al corazón para que las células cardíacas vuelvan y encuentren su ritmo cardíaco. ¿Sí? Entonces, pues se llama ritmo cardíaco. ¿Listo? Cuando una persona sufre de una descarga eléctrica y la descarga eléctrica pasa por el corazón, puede sufrir alguna de esas varias situaciones que ya nombramos. Si la intensidad, ¿sí? O sea, si la corriente es muy alta, entonces puede sufrir fibrilación ventricular, ¿sí? O sea, su corazón prácticamente queda quieto, ¿sí? O bueno, queda por allá desacorde y pues puede morir. Si no, pues puede sufrir quemaduras, si no puede sufrir paros respiratorios, si no, pues puede sufrir musculares, ¿sí? O puede perder algún órgano, pues sea vital o no. Entonces aquí tenemos ejemplos de situaciones donde se cierran el circuito, ¿sí? Pues las imágenes no son tan actuales, ¿no? Pero pues nos dejan ver qué es lo que sucede. Ahí la línea roja, ¿sí? La línea roja nos representa cómo se cierra el circuito y por dónde fluye la corriente. Entonces fíjense que en esta niña, bueno, esta persona que está ahí, la corriente fluye y va a pasar por su corazón, ¿sí? Va a pasar por su corazón. Entonces, como va a pasar por su corazón, la probabilidad de muerte pues es muy alta. ¿Sí? La probabilidad de muerte es muy alta. Miremos aquí este otro. Entonces es una persona que cogió ahí una lámpara. La corriente fluye hacia la tierra, pero fíjense que en este caso la corriente no pasa por su corazón. Entonces cabe la posibilidad de que se salve. De pronto algunas quemaduras o alguna, de pronto quede ahí botado en el piso un rato, pero puede que sobreviva. Bien, aquí está otra persona, entonces también miren el flujo de corriente, entonces listo, entonces ahí el flujo de corriente, miren aquí que también fluye a través de la persona, a través de sus brazos y también por el corazón. Esta otra persona, entonces revisen, miren ahí cómo va el flujo de corriente. Entonces hizo tierra ahí con ese tubito y pues, el flujo de corriente. Esta otra persona, entonces hay más, está cambiando un bombillo, pies descalzos, agua en el suelo. Entonces, mejor dicho, no está pensando en su salud. ¿Listo? Profe, ¿de qué depende el flujo de la corriente que pasa El por el flujo de la cuerpo? ¿De qué corriente depende, digamos? depende de donde inicie, o sea, desde donde usted lo toque, si usted lo tocó, digamos, con la... Uy, sí, entonces, digamos, si usted tocó con la mano izquierda, me perdió aquí el lapicito, ¿sí? Y a donde se cierra el circuito. Entonces, si tú cogiste la corriente con la mano izquierda, digamos, con esta señora, con la mano izquierda, ¿sí? Y cerró el circuito con la mano derecha, entonces el flujo de corriente pues va a ir de brazo a brazo. Pero supongamos que no tocó con la mano derecha, sino con el pie derecho. Entonces la corriente fluirá de esta manera y saldrá por el pie derecho, ¿sí? Suponiendo ahí. Pero supongamos que no le falta ese zapato, sino le falta el otro zapato izquierdo. Entonces la corriente fluirá de manera rápida, ¿sí? Entonces es por donde se cierra el circuito. Si el circuito se cierra por los pies o por las manos, entonces la corriente fluirá por ahí. ¿Qué pasa también? Ah, Que dependiendo, pues la corriente busca el camino más rápido. Esta sí es una de las cosas, pues, raras de la naturaleza. Y es que la corriente siempre busca, y es que la naturaleza busca como el camino más rápido o el más sencillo por donde salir. Entonces eso se llama el principio de mínima acción. Pero bueno, entonces ahí está. Bueno, entonces aquí tenemos un muñequito. Vamos a suponer que el muñequito está haciendo tierra, o sea, está cerrando el circuito, ¿sí? Entonces, si usted cierra el circuito de alguna manera, ahí es donde entra el peligro. Entonces, por eso las personas que trabajan con electricidad siempre deben usar sus botas dieléctricas
sus guantes, ¿sí? Para que estén siempre aislados de la corriente, sobre todo las botas dieléctricas. Entonces, para que siempre estén aislados de la corriente y pues no se cierre el circuito. Este ejercicio o esta imagen que se ve reflejada, entonces se está hablando de una línea trifásica. Estamos hablando de pronto de la parte industrial donde ya se manejan 500 voltios, 600 voltios, 1000 voltios, ¿sí? No en la casa, que es una bifásica. Entonces, dependiendo de la línea o dependiendo de cómo fluya la corriente, entonces pues ahí. Entonces si ven este puntico, digamos, se me perdió otra vez el lapicito, ¿verdad? Listo, entonces, si ven este punto aquí como característico, ese es como el punto de quiebre que tenemos de que la corriente o siga derecho y salga por la pierna derecha, o que cruce el corazón y salga por la pierna izquierda. O puede fluir por los dos caminos, entonces ahí sí que peor. Entonces, el cuerpo se convierte en lo que denominamos el polo a tierra, lo que de una manera indirecta hace o construye un nuevo camino de la corriente formando una diferencia de potencial. Entonces, ¿de qué está compuesto nuestro cuerpo? ¿Nuestro cuerpo de qué está compuesto? Agua. Agua. ¿En qué tanto 90%. porcentaje? 70. 70% agua, sí. Es aproximadamente un 70% de agua. Y más o menos, entre un 5 y un 10% de tejido adiposo. La grasita. Esa. Entonces, entre comillas, la grasa, sí. Entonces, ahorita en las tablas que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que si la persona es más gordita, es más propensa a que se muera. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta situación? Entonces, a veces el tiempo es más importante que la misma intensidad de corriente. Entonces, el tiempo y la intensidad establecen los parámetros de las posibles consecuencias de una persona expuesta puede tener, y en la tabla se refleja cuando son de 50 kilogramos. Entonces, una persona normalmente de 50 kilogramos tendría estas respuestas. Entonces, entre 0 y 0.5 miliamperios, la duración puede ser independiente, o sea, puede tocar el cable, digamos, puede cerrar el circuito, pero puede ni siquiera sentir la corriente, ¿sí? Entonces no le provoca ninguna sensación, no puede pasar nada, listo, no pasó nada. Algunas personas puede que sí, ¿sí? O sea, esto es para una persona de 50 kilogramos. Pero ahorita más adelante vamos a darnos cuenta de que entre más kilogramos tenga, entre más tejido adiposo tenga, puede tener pues otro tipo de sensación. Entre 0,5 y 10 miliamperios, fíjense que estamos hablando de miliamperios, entonces de la duración independiente, ¿listo? Entonces puede tener cosquilleos, calambres y movimientos musculares reflejos. Entonces ahí está. Entonces aquí es donde utilizan, digamos, esas máquinas de hacer deporte pasivo, donde hacen choques eléctricos, entonces utilizan más o menos de 5 a 10 miliamperios. Y si son de 10 a 15 miliamperios, pues entonces ahí sí el músculo se tensiona, supongamos que cogió el cable con la mano, el músculo se tensiona y no abre, o sea, no abre la mano. ¿Nunca han visto eso por allá en sus trabajos? ¿O nunca les ha pasado? Ay, no, profe, y que no pasa. ¿Nunca les ha pasado las dos primeras? Sí, sí, con un dínamo. A veces hacen ese ejercicio. Ah, sí, que llegan y venga, cójalo y te le hacen el dínamo y le hacen hacer a uno espasmos. Sí, bueno, sí, calambres y eso. Ay, no. Bueno, entonces aquí la misma situación, o sea, esto es más especificado lo que acabamos de hablar. El umbral de percepción, o sea, la corrientecita que uno puede percibir con la mano de que, uy, sí, de verdad está pasando corriente, ¿sí?
el umbral de reacción, entonces corriente mínima que produce una contracción muscular, entonces que usted la coge y por reflejo le hace devolver hasta la mano, que es lo que particularmente nos ha pasado alguna vez a muchos de nosotros. El umbral de no soltar, entonces por eso les decía, si una persona agarra el cable y empieza a sufrir una descarga eléctrica, entonces sus músculos se tensionan tanto que no puede soltar. Entonces a veces optan, pues la mejor reacción ahí es cortar el fluido eléctrico o cortarle la mano a la persona. Uno no sabe qué es mejor, si salvarle la vida o quitarle la mano. Entonces, máximo 10 miliamperios, miren ahí la situación. Si ya se pasa de esos 10 miliamperios, pues la situación ya se va al riesgo de muerte, ¿no? Bueno, entonces fíjense aquí la situación que les decía. La impedancia del cuerpo humano en función de la tensión de contacto. Trayectoria, miren, la trayectoria mano, piel seca, superficie de contacto de 50 a 100 centímetros. Entonces simplemente aquí están tomando de que la gente ni siquiera, o sea, puede estar descalza, pero no están los pies mojados ni nada. Entonces revisemos aquí bien. Nosotros estamos más o menos aquí, entre 100 y 127. Listo, miren aquí. Listo, miren ahí, si ven, ahí está la situación. El 95% de las personas, entonces, tienen aproximadamente entre 3.200 y 2.800 ohmios de resistencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la corriente, fíjense ahí, la corriente que es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, el voltaje vamos a suponer que es el de la casa, miren aquí de 100 a 127, vamos a suponer que es constante, es mejor dicho, la supercorriente, 110 voltios. Y vamos a suponer que es una persona de estas, de 2.875 ohmios. Vamos a mirar cuánta corriente extrae. Vamos a dividir eso. 110 dividido entre 2.875, 0.03 amperios. Listo, particularmente, ¿sí? El 95% de las personas se encuentran en ese rango. Entonces se supone que una persona no le va a pasar nada. Hagamos el otro caso extremo, vamos a hacerlo aquí. 110 voltios sobre 1.125. 110 dividido 1.125. Claro, y se muere. 0,097. O sea, prácticamente 0,1, ¿no? Amperios. Listo. Eso es con mano seca, ¿no? ¿Se aproxime bien? Aproxime mal. 0,1, sí. Aquí es un 1. Qué pena con ustedes. Aproxime mal. O sea, aquí ya es riesgo. Miren el riesgo. ¿Listo? Ojo ahí. Bien, entonces fíjense que para esto hay toda la clase de tablas que nos permiten revisar ese tipo de riesgo. Como hemos estudiado desde el punto de vista práctico, la gravedad del accidente está parametrizada por la corriente que fluye y el tiempo de exposición. Entonces, si una persona, pues, obviamente toca y de reflejo suelta el cable, no hay ningún problema, ¿sí? El problema es que coja el cable, ¿sí?
se le cierren o sea, cierre la mano y los músculos se tensionen y no pueda soltar el cable. Entonces, en ese caso, pues, ¿hacia dónde sale la corriente? Entonces, ahí tenemos un esquema de cómo puede fluir la corriente. Entonces, la corriente puede fluir. Miren todo lo que pasa. ¿Sí? Entonces, molesta corazón, órganos vitales. ¿Sí? Si va a salir por el otro brazo. Si la corriente entra por el brazo derecho y baja por la pierna derecha, su hígado, ¿sí? Si sale por su pierna izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense ahí la situación. Entonces, jugar con corriente. Entonces, fíjense, ahí están los porcentajes, los flujos de corriente y los flujos por donde puede viajar la corriente. Entonces, los casos más peligrosos. El menos peligroso, vean. El convencional, el que normalmente pasa. Bien. Bueno, entonces con esto, espero que tengan una idea más generalizada de los riesgos que se pueden tener, qué se puede explicar, qué se puede revisar. Obviamente, pues para eso hay muchas más tablas que se pueden expresar. Y miren, aquí están las fotos de cómo, cuando los flujos de corriente entran al cuerpo y salen por algún lado. Entonces, quemaduras de primero, segundo, tercer grado. De aquí la corriente salió por el pie, le quemó el pie, salió por la mano. Miren, aquí está, entró por su mano derecha. ¿Sí ven? El flujo de corriente, todo lo que le quemó, ese muchacho se salvó de puro de buenas. Entonces, en la plataforma, recuerden que hay unas lecturas sobre riesgo eléctrico. Entonces, para que por favor las descarguen, las revisen. Su taller, hay un punto del taller donde hace referencia a esas lecturas de riesgo eléctrico, para que por favor las lean, tengan ahí pendiente eso y vayan adelantando lo que más puedan de sus ejercicios. Ya la próxima semana, entonces revisaremos algunas cositas ahí algunas dudas. Por favor, revisen eso para poder solucionar un poco más de dudas. Miren aquí, lectura sobre riesgo eléctrico. Listo. Material audiovisual sobre riesgos eléctricos. Entonces, para que por favor solucionen esa partecita. Listo. Bueno, ahí nos adelantamos un poquito a la clase. Porque vea, que es el riesgo eléctrico. Entonces dice que es del 4 de mayo al 10 de mayo. Entonces ahí podemos seguir trabajando. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Sí, señor. Listo, profe. Listo, profe. Gracias. Bien. Gracias, profe. Entonces 28. Listo. Listo. ¿Alguna situación, alguna duda, pregunta? Profe, yo quería preguntar, ¿en qué partes que encontramos las grabaciones de la clase? Ah, bueno, listo. Entonces ven, te muestro de una vez. Gracias, profe. Venga, a ver. Compartamos aquí la pantalla. Mira, tú entras aquí a la plataforma, en la parte superior, dice Foro Salón de Clases. Tú entras a Foro Salón de Clases y aquí aparece, mira, clase del 1404. Ingresas allí. Listo, Y profe, mira, aquí muchísimas está. gracias. Mira, aquí están los 2 videos que quedaron de esa clase. La demora es que terminemos esta. Entonces aquí el programa lo compila, lo subo a YouTube y pongo la Ponga acá la novela, mami.
¿Ustedes tienen hambre? En unos 15, 20 minuticos Les voy a dar para que la puedan revisar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por su compañía. Listos, profe, gracias. Muchas gracias por su asistencia. Espero que se Gracias, encuentren profe. bien. Cualquier cosa, cualquier duda, con mucho gusto, dentro de 8 días trabajaremos. ¿Listo? Claro que sí. Bien, entonces que estén muy bien. Feliz fin de Listo, semana. profe, Feliz año para gracias. todos.